Hola amigo, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Te saluda Víctor Abad, cliente y gran líder de la tienda Global Intergold. Y en esta serie de videos que hemos diseñado para ti, Ciclo del Momentum, pues ahora mismo te voy a hablar sobre esta segunda fase del ciclo, ¿no? Que es justamente la invitación del negocio. En esta parte es verdaderamente importante porque ahí es donde empieza a despegar tu negocio. Ya hablamos sobre tener una lista de contactos, pero aquí es donde empieza verdaderamente a despegar, ¿no? Entonces aquí quiero de verdad decirte que el primer mes es importantísimo que lo enfoques verdaderamente en estar invitando personas a la oportunidad de negocio que tú tienes. La pregunta es, ¿cómo es que los invito? Bueno, si en la primera parte ya te has podido relacionar con personas, estás generando relaciones, estás generando empatía y confianza, entonces en esta parte pues justamente vas a hablar con esas personas. Yo te recomiendo que sea por teléfono. No te recomiendo que sea ni por mensaje de texto, ni por internet, de pronto que le escribas por Facebook. No, yo te recomiendo de verdad que le puedas llamar por teléfono. ¿Para qué? Para que de esta manera puedas aprovechar las características de una invitación correcta. Primero, pues la invitación tiene que ser urgente, de verdad. Debe escucharse en tu voz, en tu manera de hablar, esta emoción, esta urgencia que tú tienes por hablarle de la oportunidad de negocio. Otra de las características es que debe ser muy breve, probablemente sea un minuto, minuto y medio en el que tú le estés hablando del sitio o de generar una cita para que puedas tú comunicarle la oportunidad de negocio. Tiene que ser breve, tiene que ser emotiva, tiene que ser verdaderamente, digamos que algo que tu voz le vibre emoción, que le vibre confianza y que quiera estar contigo en esa reunión, ¿bien? Y lo último y más importante es que no requieres dar información, para nada requieres dar información. De pronto es que a veces cometemos el error de que en la invitación ya le queremos explicar. ¿Por qué? Porque nos sentimos a veces acorralados de las preguntas que nos hace. Pero desde ahí es donde empieza verdaderamente la postura de negocios. Y la postura de negocios se refiere a que como tú, como empresario, como una persona que sabe, pues no es correcto, no es el lugar ni el momento para hablar de cómo se realiza, digamos, la oportunidad de negocio, porque probablemente tú le quieras decir un poco de esto, pero con ese poco esa persona va a tener suficiente. ¿Para qué? Para que en su cabeza empiece a formularse ya ideas, empiece a formularse de pronto historias y entonces no vaya contigo a esa reunión o no asista pues digamos que al evento que tú tienes programado para explicarle la oportunidad. Entonces la manera en la que yo te recomiendo es que le llames por teléfono y le preguntes, de esta manera es como yo lo hago, ¿no? Le digas, oye Juan, ¿cómo estás? Entonces Juan te contesta, ¿no? Entonces, excelente Juan, mira, ¿qué vas a hacer mañana a las 5 de la tarde? Entonces ya Juan te contesta probablemente algo, probablemente nada, ¿no? Entonces tú le vas a decir, ¿sabes qué, Juan? Me urge verte, de verdad es que me han hablado de una oportunidad de negocio, lo he visto con mis propios ojos y de verdad he visto que se gana dinero. Entonces me acordé de ti, ¿por qué? Porque eres una persona que le gustan los negocios, eres una persona emprendedora, eres una persona que conoce muchas personas más, eres una persona que tiene esta energía, o sea, de pronto vas a hacer algún, pues lo vas a edificar, le vas a decir algo, pero de manera genuina, ¿no? Entonces, de esta manera le vas a decir, y me acordé de ti, me acordé que te gusta realizar negocios, por eso es que te estoy llamando, ¿bien? Entonces, probablemente, Juan, y esta es la pregunta que muchas personas me hacen, ¿qué les digo cuando me dicen de qué se trata, ¿no? Entonces, ahí es donde te debes de pronto poner en postura de negocios, quedarte completamente callado y no decir más, porque en el momento que tú das información, de verdad es que desde ahí ya empieza el declive en tu negocio. Entonces, cuando a mí me preguntan de qué se trata, Víctor, pues yo le digo, pues de eso, Juan, de ganar dinero. 7,000 euros en este momento, ¿te parecen buenos?
Sí, ok, bueno, pues nos vemos mañana, pero ¿sabes qué? Nada más requiero que me confirmes si quieres estar o no, porque ahora solamente tengo muy pocos espacios y me encantaría de verdad que lo aprovechara alguien que sí quisiera conocer toda esta información. Entonces nada más confírmame si vas a venir, sino para que yo le pueda dar el espacio a otra persona. Desde ahí estoy poniendo postura de negocios. Desde ahí, en ese momento, estoy valorando mi tiempo, porque sabes que si tú no respetas tu tiempo, si tú no respetas tu profesión, en ese momento de verdad es que a ellos ellos lo van a tomar así y de esa manera es que tampoco lo van a hacer con tu negocio. Bien, entonces yo te sugiero que durante todo un día en tu lista de contactos empieces a hacer llamadas, ¿no? Empieces a hacer llamadas y de esta manera tú puedas empezar a generar citas. Este es el objetivo de hacer la invitación. Pero debes tener una cosa bien presente, que es la ley de probabilidades. De un total de personas que tú le llames de esa lista, solo un porcentaje pequeño va a ir a tu presentación de negocios. Y con esto de verdad es que quiero que tengas presente esta ley de probabilidades. No de todas las personas a las que tú le vas a hablar, incluso personas que son cercanas a ti, la mayoría de ellos van a rechazar esa invitación, ¿sabes? Pero no es tu culpa, es una ley de probabilidades, es una ley que funciona en todos los negocios y requieres entenderla. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Pues llevar la mayor cantidad de números para que de esta manera, de esa mayor cantidad de números, se recorte, digamos, el porcentaje efectivo y de ese porcentaje efectivo tú puedas empezar a trabajar. Entonces, si el número de llamadas y el número de invitaciones que tú estás haciendo es muy poco, entonces digamos que la probabilidad de que asistan, la probabilidad de que realicen negocio también va a ser mínima. Entonces requieres hacer la mayor cantidad de llamadas, conocer a la mayor cantidad de personas para que de esas les hagas las llamadas y de ahí empiece la invitación. Entonces, sigue estas recomendaciones, siéntate con tu patrocinador, pídele apoyo si así lo requieres para que juntos estén trabajando en hacer llamadas para alguna cita programada que ya tengas. Entonces de esta manera es como vas a ir, digamos que concentrándolos a esa reunión. Es importante que cuando realices las llamadas ya tengas en mente en dónde lo vas a dirigir, ya sea en un café, a lo mejor en algún evento que hayan realizado en tu ciudad o a lo mejor en nuestras plataformas en líneas que también hemos diseñado para que tú puedas realizar negocio con personas que vivan a lo mejor en otros países o que a lo mejor en ese momento no es posible que se puedan reunir físicamente. Entonces comparte este video con tus amigos y nos estaremos viendo próximamente en esta serie de videos. Global Intergold, la tienda online de oro. Hágase cliente ahora.